Buenas tardes, Dios les bendiga. Good afternoon, may the Lord bless you. Vamos a tener un estudio bíblico de la escuela dominical. We're going to have a Sunday school class. Y estamos con el libro El Sendero de la Verdad. We're reading the book Path of Truth. Y Mary, mi hijita, I'll be translating. Amén, amén. El título de esta lección es Herramientas contra las fuerzas del demonio. The title of this lesson is Tools Against the Forces of the Devil. Este es un tema muy importante. This is a very important topic. Y antes de continuar, vamos a orar. And before we continue, let's pray. Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Señor, también te damos gracias porque tu poder es más grande, Señor, que el poder de cualquier otra cosa que esté allí en el mundo, Señor, incluyendo el poder de Satanás. Señor, te damos gracias que somos parte del reino de Dios. Y contra el reino de Dios, contra tu iglesia, Señor, nadie va a poder prevalecer. Nadie va a poder vencer. Gracias porque somos parte de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Heavenly Father, we thank you, Lord, that we belong to you. We belong to your kingdom. We belong to the church. And we know, Lord, that the forces, the powers of the enemy will not prevail against your church. We thank you, Lord, for the blood of Jesus. We thank you for the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Señor, gracias por el nombre de Jesús y por el poder que existe en la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos con esta lección, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén. So we're going to read chapter 9 of Mark, verses 14. Marcos capítulo 9, a partir del verso 14 hasta el 29. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarle. And when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes disputing with them. Immediately, when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, greeted him, and he asked the scribes, "What are you discussing with them?" ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó Jesús. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought you my son, who has a mute spirit, and whenever it seizes him, it throws him down, he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not." ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo.
Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe, o ayúdame en mi incredulidad. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. So he asked the father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood, and often he has thrown him both into the fire and the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les contestó, esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración y de ayuno. Bendita sea la palabra del Señor. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out only by prayer and fasting. Amén. Una vez más, el título de esta lección es Herramientas contra las fuerzas del demonio. So again, the title of this lesson is Tools Against the Power of the Devil. Y esta lección fue escrita por el pastor Manuel Rubio de Perú. And this was written by Pastor Manuel Rubio from Peru. Y nos dice que el propósito de la lección So he says that the purpose of this lesson es que el estudiante sepa que la posesión demoníaca es una triste realidad. so that the students can see that the possibility of being possessed by a demon is true. Y que debemos estar preparados para enfrentarla, And that we should be prepared to confront that. o de otra manera seremos derrotados Because if not, we'll be defeated y pasaremos vergüenza and we'll be ashamed. y traeremos vergüenza al nombre de Jesús. And we would bring shame to the name of Jesus. El pastor Rubio nos da una introducción. Pastor Rubio gives us an introduction. ¿Qué harías tú What would you do si te toca en la puerta un vecino if your neighbor knocks at your door y te trae un jovencito, un adolescente? and brings to you a teenager Este jovencito, él dice, está endemoniado and says this teen is possessed by a demon y te pide que le ayudes. and asks you to help him? ¿Qué harías tú? What would you do? La verdad es que nos hace pensar. The truth is, it makes us think. ¿Lo llevarías tal vez al médico, al hospital? Maybe you'd bring him to the hospital, ¿O llamarías a alguna otra persona para que ayude? or would you call someone else to help? La verdad es que estas son situaciones que es posible que sí las vamos a enfrentar. The truth is, there's a possibility that we could have this kind of situation. Y nosotros como creyentes en Cristo And us as Christian believers, debemos estar preparados
para enfrentar esta situación exitosamente. Have to be prepared to confront the situation successfully. Entonces aquí este relato que nos cuenta la Biblia empieza con la vergüenza de los discípulos. So in this passage, it begins with the shame of the disciples. Tenemos también a un padre que está atribulado. And we also have a father who is very troubled. Explica que el muchacho sufría ataques de epilepsia. And we can see in this passage that this kid suffered from epilepsy. Y que estos ataques lo exponían incluso a la muerte. And that these attacks even endangered his life. Se nota el gran interés de su padre para ayudar a su hijo. And we see how concerned this father was to help him. No se sabe cuánto tiempo viajó este padre trayendo a este niño enfermo, este joven enfermo. We don't know how long this father traveled to bring his son to Jesus. El sacrificio que este viaje implicó para este padre. The sacrifice this implied for this father. Todo el esfuerzo físico para llevar a este jovencito desvalido hasta la presencia de Jesús. All the physical effort it took to bring someone who couldn't go on their own to Jesus. Este padre es un hombre ejemplar. This father was an exemplary father. Es un padre que está involucrado en la vida de su hijo. A father who is involved in the life of his son. Es un padre que está agotando todo esfuerzo y todo medio para que su hijo reciba ayuda. A father who is exhausting every means so that his son can get the help that he needs. Es muy importante para los hijos tener la presencia de su padre. It's very important for kids to have the presence of their father. Este pasaje de la Biblia no solo se refiere a la posesión demoníaca que sufría este muchacho. And in this passage, it doesn't just talk about the demonic possession of this kid. Es importante hablar de un padre participando del sufrimiento de su hijo. It's important to talk about how this father was participating in the suffering of his son. A este padre no le importaba cuántos sacrificios podría hacer con tal de ayudar a su hijo. This father didn't care how many sacrifices he had to make, as long as he helped his son. Hay algunos papás que están presentes en la casa, pero están ausentes emocionalmente. There are many fathers who are present in the household, but they're absent emotionally. Y no estoy juzgando ni criticando. And I'm not judging or criticizing. Es una triste realidad que se ve. It's the sad truth. Esa fue mi realidad. That was my reality. Pero en este pasaje, este padre está dispuesto a hacer lo que sea para que su hijo reciba ayuda. But in this passage, the father is willing to do anything so that his son can receive the help that he needs. Lo hermoso de este papá The beautiful thing about this father es que él sabe a dónde ir. is that he knows where to go. Él no fue donde los maestros de la ley. He didn't go to the teachers of the law. Él no fue al templo. He didn't go to the temple. Él fue a buscar a Jesús de Nazaret. He went to look for Jesus of Nazareth. Él fue con esa fe de que Jesús podía salvar a su hijo. He went with that faith that Jesus could save his son. Inicialmente Jesús no está cuando el hombre llega. Initially, Jesus isn't there when the man comes. En el capítulo 9 de este pasaje que hemos leído, In chapter 9, el verso 2, verse 2, la Biblia nos habla que Jesús se fue con Santiago, Pedro y Juan. the Bible tells us that Jesus went with James, James, Peter and Peter, John. and John. Y ahí ocurrió la transfiguración de Jesús. And that's when the transfiguration occurred. Un momento profundamente espiritual. A moment that was very spiritual. Y los otros 9 discípulos se quedaron atrás. And the other 9 disciples stayed behind.
Este padre llegó con los 9 discípulos This father got there with the 9 disciples, y ellos no pudieron hacer nada. and they couldn't do anything. ¿Se imaginan la decepción de este papá? Could you imagine such getting let down, disappointment like that? La Biblia nos relata And the Bible tells us desde el capítulo 3 de Marcos, este mismo libro que acabamos de leer, from chapter 3 from this book, Mark, e incluso en el capítulo 6 de Marcos, and even in chapter 6 of Mark, nos relata cómo Jesús les dio poder y autoridad a los discípulos. it tells us how Jesus gave the disciples power and authority. Y Jesús les dice, And Jesus says, sanen a los enfermos, heal the sick, limpien a los leprosos, heal the lepers, resuciten muertos, bring back to life the dead, echen fuera demonios. and cast out demons. El relato dice The passage says que ellos predicaban que los seres humanos deben de arrepentirse that they should preach that people should repent, y que estos discípulos echaban fuera demonios, and that these disciples cast out demons, ungían a las personas y se sanaban. anointed people, and they were healed. O sea, esto de echar fuera demonios ya había pasado, So ya, this thing of casting out demons had already happened porque Jesús les dio poder y autoridad. because Jesus gave them power and authority. Pero ¿qué pasó en este momento, en esta instancia? But what happened this time? No pudieron ayudar a este joven. They weren't able to help this young man. Y en ese momento And at that moment es cuando aparece Jesús. is when Jesus appears. Es que Jesús siempre entra en nuestras vidas en el momento preciso. Jesus always comes into our lives at the precise moment. Antes que llegara Jesús, puede que haya habido impotencia y dolor. Before Jesus came, there was probably a lot of pain. Es muy posible que había la decepción, la frustración, There was probably frustration and disappointment, y no había consuelo. and there was no comfort. 9 discípulos tratando de hacer algo y ninguno pudo. 9 disciples trying to do something, and none of them could. Pero cuando Jesús apareció, But when Jesus appeared, todo cambia. everything changes. Entonces, el escritor, el pastor Rubio, dice, se activó la fe de este padre. So, Pastor Rubio said the faith of this father was activated En el momento que estaba a punto de perder toda esperanza. in the moment where he was about to lose all hope. También vemos aquí que Jesús We also see here that Jesus hace preguntas. asks questions. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están discutiendo? What's going on? What are you talking about? Y este papá le explica la situación. And this father tells them what's going on. ¿Escucharon cómo Jesús los reprendió a los discípulos? And did you hear how Jesus reprimanded his disciples? Generación de poca fe. O faithless generation, ¿Hasta cuándo voy a tener que lidiar con ustedes? how long shall I be with you? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? How long shall I bear with you? Son palabras muy duras. Those are very hard words. Entonces, él se torna al padre y pide que le traigan al muchacho. So he turns to the father and asks him to bring the young man. Y aquí es interesante ver la reacción de los demonios. And here it's interesting to see the reaction of the demons. En el versículo 20 dice que el muchacho se sacudía violentamente. In verse 20 it says that he would convulse violently Estaba echando espuma and por that, la boca. and that he would foam at the mouth. Y Jesús otra vez hace preguntas And Jesus asks questions again al papá. to the father. ¿Desde cuándo ha estado así? Since when has he been like this? Y no era tanto porque él no supiera, And it wasn't so much that he didn't know, pero él estaba ayudando al padre a confrontar
los detalles de la enfermedad de su hijo. but he was helping the father confront the details of what was happening to his son. Y esto es por nuestra causa, And this is for us. porque ahí se nota Because here you see que el papá sabía cada detalle de la enfermedad de su hijito. that the father knew every detail about his son's illness. Si este muchacho hubiese estado siendo atendido por sirvientes, This kid was being tended to by servants. es muy probable que el papá no hubiese conocido los detalles. It's very possible that the father wouldn't have known the details. Como les dije desde un principio, As I said since the beginning, este papá sabía todo lo que tenía que ver con su hijito. this father knew everything that had to do with his son, Un hijito muy enfermo. a son that was very ill. Yo conozco de algunos casos I know of some cases, y las estadísticas muestran de muchos casos and statistics show of many cases, que cuando los hijos nacen con enfermedades serias that when the children are born with serious illnesses, o cuando lo que van creciendo se descubren enfermedades serias, or when they're growing and then you discover that they have an illness, very serious illness, las estadísticas dicen que muchos padres se van del hogar. statistics say that many fathers leave. No saben manejar la situación difícil de la enfermedad del hijo. They don't know how to deal with the serious situation of their kids. They leave the home. Yeah, they leave the home. En este caso, el papá hace lo contrario. In this case, the father does the opposite. Es él el que lleva al muchacho a Jesús. He's the one who brings his son to Jesus. Gracias a Dios por los padres que están involucrados totalmente en la vida de sus hijos, como este padre del joven endemoniado. Thank God for fathers like this one who brought his son to Jesus. Y cuando Jesús está teniendo esta conversación, So when Jesus is having this conversation, el padre le pide que le ayude y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? the father asks him if you can help us. And Jesus responds, what do you mean if I can help you? Y ahí Jesús dice, para el que cree, todo es posible. And here Jesus says, all things are possible for him who believes. Y esta exclamación del padre es muy reveladora. And this statement from the father is very revealing. Sí creo. Yes, I believe. Este hombre estaba a punto de perder toda su fe porque los discípulos estaban fallando. This man was about to lose all hope because the disciples were failing. Sin embargo, le dice a Jesús, sí creo. Yet he tells Jesus, yes, I believe. Y ese momento añade algo muy importante. And at that moment, he adds something very important. Ayúdame con mi incredulidad. Help me in my unbelief. Si usted tiene o piensa que ya no tiene fe, If you think that you don't have any more faith, o si usted piensa que su fe es tan poquita que no le va a ayudar, or if you think that your faith is so small that it can't help you, Jesús le puede aumentar su fe. Jesus can give you more faith. También la fe de los hermanos en la familia, en la iglesia, pueden ayudar a aumentar su fe. The faith of others around you can also help give you more faith. Y Jesús siempre va a estar dispuesto, aunque tengamos un poquitito, un último pedacito de fe, Jesús lo puede aumentar y multiplicar. Jesus is always ready to help you. Even if you have just a little bit of faith, he can give you more. Y las palabras de Jesús al espíritu inmundo, And the words of Jesus to the unclean spirit, directas, claras, direct, clear, espíritu sordo y mudo. deaf and dumb spirit. O sea, lo identificó claramente. So he identified it clearly. Es por eso también que hizo las preguntas. That's also why he made those questions. Era bueno que todos supieran qué tipo de espíritu era este. It was good that everyone
knew what kind of spirit this was. Y es por eso que Jesús habla directamente a esos espíritus. And that's why Jesus speaks directly to those spirits. Los identifica. He identifies them. Esto es solamente posible a través del Espíritu Santo de Dios. This is only possible through the Holy Spirit of God. Debemos de conocer el espíritu inmundo que estemos confrontando. We have to know the unclean spirit that we may be confronting. Y aunque no lo lleguemos a identificar, And even if we don't identify it, tenemos la autoridad de echar fuera demonios. we have the authority to cast out demons. Y es por eso que Jesús le dice en el verso 25, And that's why Jesus says in verse 25, te mando que salgas. I command you, come out of him. Y escuchen bien la última palabra de esta orden de Jesús. And listen carefully the last words of Jesus. Jamás vuelvas a entrar en él. And enter him no more. Amén. Esta es la autoridad que nosotros tenemos, mis hermanos, mis hermanas. This is the authority that we have, brothers and sisters. Solo un creyente en Jesucristo puede tener esta autoridad. Only a believer in Jesus has this authority Como para hablar a un espíritu inmundo, to speak to an unclean spirit, identificarlo, identify it, echarlo fuera and cast it out, y ordenarle que nunca más lo vuelva a molestar. and order it to never come back. Esa es la autoridad que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, tiene a través de Cristo Jesús. That is the authority that you, my brother, you, my sister, have in Jesus Christ. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos, mis Amen. hermanas? Amen. How many of you believe that, brothers and Praise sisters? God. No importa cuán poquita fe tenga, It doesn't matter how much faith you have. porque esto no depende de quién es usted o de quién soy yo, It doesn't matter who we are or who am I, o lo que estoy haciendo, o dónde vivo, o de Or- dónde soy. or what I'm doing, where I am, where I'm from. ¿Sabes de qué depende? You know what it depends on? Del poder que existe en el nombre de Jesús. The power in Jesus Christ, in the name of Jesus. En un momento vamos a hablar de estas herramientas que nos ayudan a tener esta autoridad. In a moment, we will speak of the tools that help us to do this. Lo importante, hermanos, hermanas, es tener fe. The important thing is to have faith. Amén. Amen. Entonces vamos a hablar ahora de estas herramientas para no fracasar ante el poder de demonios. So let's talk about these tools that we need to have so that we do not fail when confronting the power of demons. Hay una cosa muy importante que yo siempre se las pido que hagan. There is a very important thing that I always ask you to do. Examínense ustedes mismos. Examine yourself. Pregúntense a ustedes mismos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu fe? ¿Dónde estás en tu caminar con Cristo? Ask yourself where you are. Where are you in your walk with Christ? Los discípulos le preguntaron a Jesús, The disciples asked Jesus ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera esos demonios? why they couldn't cast out that demon. Esto era muy importante para ellos, pero también es muy importante para nosotros hoy. This was very important for them back then, but it's also very important for us today. Recuerden que los discípulos habían recibido ya la autoridad de Jesús Remember, the disciples had already received authority from Jesus para sanar enfermos, to heal the sick, echar fuera demonios, cast out demons, incluso resucitar a los muertos. even bring the dead back to life. Pero, ¿por qué fracasaron? But why did they fail? ¿Qué es lo que falló? What didn't go right? ¿Cómo se podían recuperar de este momento de fracaso? How could they get out of this moment of failure? Y en la vida esto es lo que debemos de esperar. And in life, this is what we must expect. Vamos a enfrentar fracasos muchas veces. We are going to
confront failure many times. Los estudiantes en las escuelas a veces se sacan Fs, se sacan Ds, sacan notas bajas. Students at school will get low grades, Ds, Fs. Las personas que estamos trabajando a veces vamos a tener fracaso, no nos fue bien en este trabajo, nos echaron. El fracaso es parte de la vida. For people who work, maybe something went wrong, the job just didn't turn out well. We are going to have failure in this life. Y como ministros, como creyentes, vamos a tener también fracasos. And as ministers, as Christians, we are going to have failures. Es simplemente parte de la vida. It's just part of life. Lo importante es, The important thing is ¿cómo me recupero de este fracaso? how to get back up from failure. Porque no podemos quedarnos ahí abajo hundidos. Because we can't just stay there at the bottom. Dios no quiere que nos quedemos así, fracasados, rendidos, humillados, God doesn't want us to stay as a failure, sino que Dios quiere que nuestra vida espiritual, but God wants our spiritual life que sea fructífera, to be fruitful, que sea eficaz that it be effective y que sea útil. and useful. Y a veces llegamos a ese nivel porque aprendimos de nuestros fracasos. And sometimes we get to that place because we learn from our mistakes. Se lo voy a decir de otra manera. I'll say in a different way. Los fracasos son parte de la vida. Failure is a part of life. Y lo mejor que puede pasar And the best thing that can happen es que usted aprenda de sus fracasos is that you learn from your mistakes. y así ser una persona de bendición. And in that way, be a person who brings blessing. Amén. Amen. Amen. Hay 3 herramientas que nos describe el pastor Rubio. There are 3 tools that Pastor Rubio describes to us. La primera herramienta es que debemos rechazar la incredulidad. The first tool is that we have to reject unbelief. La incredulidad está totalmente en contra de la fe. Unbelief is the complete opposite of faith. Es por eso que debemos de rechazar la incredulidad. That's why we must reject it. Un comentarista que se llama Adam Clark dice, Commentator Adam Clark ¿por qué nuestras almas no son completamente sanadas? says, how come our souls aren't completely healed? ¿Por qué no es echado fuera cada demonio? How come not every demon is cast out? ¿Por qué el orgullo, el amor propio, el afecto al mundo, la codicia, la ira, el mal genio no son enteramente destruidos? Why does pride, selfishness, love of the world, greed, hate, bad temper, why aren't they completely destroyed? Porque no creemos. Esa es la respuesta. Because we don't believe. That's the answer. Jesús, And Jesus, Él quiere que nosotros nos rindamos a Él. He wants us to surrender to Him. No que nos rindamos a las cosas que mencioné, Not to surrender to the things that I just mentioned, pero que nos rindamos a Él. but that we surrender to Him. Y ese es el principio de vivir una vida exitosa. And that's the beginning of having a successful life. Vivir sometidos a la voluntad de Jesús. Living under the will of God. Otro problema Another problem es que no creemos la palabra de Dios. is that we don't believe the Word of God. Si nosotros leyéramos el Nuevo Testamento, If we read the New Testament, la mayoría de los relatos que nos hablan de Jesús most of the passages that tell us about Jesus tienen que ver con milagros, has to do with miracles, sanidades, healing, el echar fuera demonios, casting out demons, personas que volvieron a la vida, people who came back to life,
pero sobre todo personas que restablecieron su comunión con Dios. but most of all, people who reestablish their communication with God. ¿Cuánto de esto lo creemos? How much of this do we believe? Hay personas que dicen, no, la Biblia solamente son historias, son cuentos. There are people who think that the Bible is only stories. Tan bonitos, pero interesantes, pero solo cuentos. Nice, interesting, but just stories. Hoy le digo a mi hermano, mi hermana, Today, I tell you, my brother and sister, los relatos de la Biblia son verdad. the accounts of the Bible are true. El Espíritu Santo de Dios todavía está trabajando en el mundo. The Holy Spirit is still working in this earth. En nuestra pequeña congregación estamos viendo que las oraciones son contestadas. In our small congregation, we are seeing that prayers are being answered. Las personas que han estado compartiendo peticiones de oración, People have been asking prayer requests. Dios está contestando esas oraciones. God is answering those prayers. Así que no seamos más faltos de fe. So let's not be Faithless. faithless. Desechemos la incredulidad. Let's reject unbelief. Ese es un acto propio de nuestra voluntad. It's an act that we do of our own free will. Tenemos que desechar la incredulidad. We must reject unbelief. Y aunque nuestra fe sea poquita, Even if our faith is small, pongámosla en Dios. let's put it in God, Ese Dios todopoderoso. that all-powerful God. Con ese poquito de fe, With that little bit of faith, Dios hará maravillas. God can do anything. Se lo garantizo. I guarantee. Amén. Amen. Quiero leerles un pedazo de lo que el pastor Rubio escribió. I want to read a little bit of what Pastor Rubio wrote. Podemos tener el conocimiento, We can have the knowledge, importantes cargos, important posiciones, positions, mucha experiencia espiritual, ministerial, lots of ministerial experience, pero sin poder. but without power. O sea, ¿de qué sirve? So what good is it? No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we do not have. Y es así como decepcionamos al mundo hambriento de Dios. And that's how we disappoint this world that is hungry for God. También avergonzamos al Señor Jesús. We also bring shame to Jesus. La segunda herramienta que nos habla el pastor Rubio The second tool that Pastor Rubio brings us es el cuidado de la oración. is the importance of prayer. Amén. Y les voy a leer lo que también el pastor Rubio escribió. And I'm also going to read what he wrote. Un ministerio carente de oración es un ministerio carente de poder. O sea que si no hay oración, no hay poder. A ministry lacking in prayer is a ministry lacking in power. So if there's no prayer, then there's no power. La falta de poder afecta el testimonio de los creyentes. The lack of prayer affects the believers. La falta de oración debilita nuestra pasión por Cristo The lack of prayer debilitates our passion for Christ y debilita nuestra pasión por las almas perdidas. and debilitates our passion for the lost souls. ¿Quiere saber usted qué es lo que enciende la pasión en nuestros corazones? Do you want to know what ignites our passion in our hearts? La pasión por Cristo y la pasión por las almas perdidas. Passion for Christ and for the lost souls? Una sola palabra. One word. Oración. Prayer. Debemos estar orando. We Amen. have to be praying. Amén. Amen. La tercera herramienta que nos da el pastor Rubio The third tool that Pastor Rubio gives to us es el cuidado del ayuno. is the importance of fasting. Muy pocas veces se habla acerca del ayuno. We rarely talk about fasting. En nuestra congregación, nosotros sí hablamos del ayuno y practicamos el ayuno. In our congregation, we do talk about fasting and we practice fasting. En el caso de este joven, In the case of this young man, atribulado por espíritus inmundos,
troubled by unclean spirits. Jesús les dijo, es necesario ayuno y oración. Jesus told them that fasting and prayer was necessary. Así que el ayuno sí es parte importante de la vida del creyente. So fasting is very important for the life of a believer. No es solamente la oración, porque algunas versiones solo traducen oración y ya no mencionan ayuno. It's not just praying, because some translations just translate prayer and they don't say anything about fasting. Debemos de practicar el ayuno de una manera regular. We must fast regularly. Aquí el pastor Rubio dice, la oración es el medio que nos mantiene en contacto con el suministro de poder espiritual. Here, Pastor Rubio says that prayer is the means from which we can maintain the spiritual supply of power. El ayuno Fasting en sí no tiene poder espiritual, by itself has no power, spiritual power, pero nos ayuda a poner a Dios por encima de nuestras necesidades materiales. but it helps us put God in front of all our needs, our material and physical needs. El ayuno nos lleva a pasar más tiempo con Dios. It brings us to spend more time with God. Básicamente, la vida de oración y la vida de ayuno And basically the life of praying and fasting hace que nuestra vida espiritual sea efectiva. makes our spiritual lives more effective. Eso de hacer oraciones de emergencia, oraciones desesperadas, Dios sí las escucha, Praying in emergencies and in desperation, God does hear those prayers. pero eso no quiere decir que uno tiene una vida espiritual efectiva. But it doesn't mean that you have an effective spiritual life. Una vida de oración nos ayuda a vivir eficazmente delante de Dios. A life of prayer helps us lead an effective spiritual life. Si alguien me viene a tocar la puerta If someone comes and knocks at my door y traen a un joven que esté atribulado por espíritus inmundos, and brings someone who is troubled by unclean spirits, yo no puedo hacer una oración de emergencia ese ratito. I can't just make an emergency prayer just that moment. Pero si mi vida de oración es constante, es firme y profunda, But if my spiritual life is constant and deep, yo no voy a temer que alguien toque la puerta de mi casa. I don't fear that anyone will come and knock on my door Y me digan que tienen un hijo seriamente enfermo, and tell me that their child is very ill o que está atribulado por espíritus inmundos, or is troubled by unclean spirits, o aun que me dijeran está a punto de morir. or even if they said they're about to die. Cuando el Espíritu de Dios está obrando en la vida de uno When the Spirit of God is working in your life y uno está respondiendo en oración ferviente y en ayuno, and you are responding in prayer and fasting, y tenemos esa fe, aunque sea poquita, esa fe puesta en Dios Todopoderoso, and we have that faith, even if it's small, placed on God, tenemos las tres herramientas que nos ayuda a vencer a cualquier ataque espiritual. we have those three tools that helps us to confront any attack. Voy a concluir con la conclusión del pastor Rubio. And I will conclude with the conclusion of Pastor Rubio. No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we do not have. Solo la presencia real de Jesús en nuestras vidas, Only the real presence of Jesus in our lives, como creyentes y ministros de Él, as believers and ministers of Him, puede garantizarnos un ministerio eficaz can guarantee us a successful ministry en un mundo desesperadamente necesitado. in a desperately needy world. Dios los bendiga mucho, los amo
God bless you. I love you. No se olviden las herramientas: fe, oración, ayuno. Don't forget the tools: faith, praying, and fasting. Y así tendrá un ministerio eficaz. And in that way, you will have an effective ministry. Y usted podrá incluso ayudar a una persona atribulada por espíritus inmundos. And you will even be able to help someone who is troubled by unclean spirits. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.